peleado, viene enojado, viene de mal humor, no durmió bien, tiene hambre. Amén. Pero dígale al que está a su lado, pero Jesucristo no tiene la culpa, hermano. Amén. Cristo no tiene la culpa de 10 horas de teléfono, hermano, luz de celular, ¿verdad? No tiene la culpa de 2, 3 de la mañana, hermano, ahí en el teléfono, ¿ah? Así es de que dígale al que está a su lado, hermano, dígale así con mucho amor y cariño, dígale, póngase las pilas, hermano. Amén. Dígale, póngase las pilas. Vamos a estar leyendo el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 1. Segundo del libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 1. Y vamos a estar compartiendo un tema que se llama Necesito dirección. Ese va a ser el tema, hermano. Necesito dirección. Dígale al que está a su lado, hermano, necesito dirección. Ese va a ser el tema, amén. Dice la palabra del Señor: reinado de Joás de Judá. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Bérseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ayúdeme a hacer una oración, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que podemos estar en este lugar. Podemos adorarte, Señor, glorificarte, bendecirte de una manera libre, Padre. Gracias porque no estamos padeciendo persecuciones en este lugar y podemos reunirnos, Padre, como iglesia, como un solo cuerpo, Señor, para adorar tu nombre y honrarte. Queremos poner en tus manos el mensaje de tu palabra para que cada uno de nuestros corazones y de nuestras almas, Padre, sea nutrido y sea bendecido. Pedimos la administración del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén, hermano. Tome su asiento y vamos a estar hablando de este tema. Es muy importante, hermano. Es muy importante la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Dígale al que está a su lado, es importante la dirección de Dios. ¿Sale? Ahora diga, hermano, diga estas palabras después de mí. Yo me voy a dejar dirigir por Dios. ¿Sale? Y una de las ideas, ¿verdad?, de este mensaje fundamental es que la dirección no debe de ser, hermano, institucional. Otra vez, hermano, la dirección no debe de ser institucional. ¿Qué quiere decir, hermano? Nosotros como iglesia cristiana, ante la sociedad somos una institución, una asociación civil o una organización religiosa, pero entramos en el ramo de institución. Como el ejército es una institución, ¿verdad? Como la fiscalía es una institución. Haga de cuenta que somos una institución. Y en la institución, hermano, hay autoridades, hay dirigentes, ¿verdad?, que somos los que de alguna manera estamos haciendo la dirección o estamos dirigiendo la iglesia o el ministerio, ¿verdad? Pero la dirección, hermano, que existe en nuestras vidas debe de sobrepasar la institución, hermano. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la dirección que rige sobre mi vida no debe de ser solamente porque soy parte de la institución, pero debe de ser porque Dios es el que está dirigiendo mi vida, hermano. Así debe de ser.
Aquí leemos, hermano, acerca de un rey. A grandes rasgos o simplificado, hermano, vemos que había un rey que se llamaba Joás. Pero dice la Biblia, hermano, que Joás, vaya ahí al verso 1, en el 7º año de Jehú, dice, comenzó a reinar Joás. Y dice que Joás reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, casi como el de mi mamá, nomás le falta una L, de Bérseba. Pero fíjese lo que dice ahí el verso 2. Dice el verso 2, Nueva Traducción Viviente, pónmelo, yo ya lo tengo aquí, la Reina Valera. Verso 2, hermano. Nueva Traducción Viviente dice: durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Dice, porque el sacerdote Joiada dice que lo aconsejaba, ¿verdad? Fíjese, hermano, que Joás hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero solamente cuando lo dirigió el profeta, hermano. Dice, hermano, Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? Que cuando el sacerdote ya no estuvo, ¿qué pasó? Sí, esa es la institución. Es lo que quiero que podamos entender, ¿verdad? O sea, que cuando él ya no estaba, cuando ya no estaba la institución, ya después, más adelante, usted lo puede leer a grandes rasgos, ¿verdad? Dice que ya no hicieron. Joás hizo lo recto solo cuando se le dirigió. Fíjese bien, hermano. Solamente, dígale al que está a su lado, solamente cuando te dicen las cosas las haces. ¿Sí se fija, hermano? ¿Verdad? O sea, si no le dicen, se levanta en la mañana, el hermano va a trabajar, hermano. ¿Vas a desayunar? Te preparo lonche para que te lleves. ¿Y usted qué responde, hermano? Pues ni modo que trague aire. ¿Ah? O sea, fíjese, hermano, la importancia de la institución, o sea, de la iglesia, de nosotros, la importancia es, ¿verdad? Que nosotros dirigimos, hermano, enseñamos, ministramos, predicamos, ¿verdad? Pero esa dirección en tu vida debe de sobrepasarnos a nosotros, porque se debe de trasladar, hermano, a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros te enseñamos lo que Dios dice, lo que Dios habla. Nosotros dirigimos, ¿verdad? Según Dios, no según nosotros. Por eso es que debes de alguna manera, hermano, brincar al siguiente nivel, porque lo recto delante de los ojos de Dios no se debe de hacer solamente cuando se te dice, hermano. ¿Cuándo se debe de hacer? Todo el tiempo, hermano. Entonces ahí, fíjese, este hombre Joás quiso reparar el templo, dio la indicación para que el templo se reparara, hizo cosas buenas, hizo cosas espléndidas por la obra, pero dice, hermano, que no hizo lo suficiente. Dice que no hizo lo suficiente porque en el verso 3 dice verso 2 que Joás hizo todo lo recto delante de los ojos del Señor todo el tiempo que se le dirigió por el sacerdote Joiada. Dice, con todo y esto, los lugares altos no se quitaron,
porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hizo cosas buenas, hizo las cosas bien, pero no lo suficiente, porque no hizo todo. Dice que no quitó los lugares altos paganos. Eso es, hermano, ahí le va. Eso es una tipología, o es una tipología de la iglesia imitando al mundo, ¿verdad? O sea, congregaba a la gente, les predicaba la palabra, ¿verdad? Les daba las enseñanzas, pero no quitó los altares del corazón, hermano. Porque si sabe que cada uno de nosotros tenemos un altar en el corazón. Si sabe eso, ¿no? Que la Biblia dice que el corazón es un altar y que en el corazón están escritas las tablas, hermano. Está escrita la ley de Dios en el corazón. Ahora el problema es, hermano, ¿qué tipo de altar tienes tú? Pregúntele al que está a su lado, hermano, ¿qué tipo de altar tienes? ¿Es un altar de Dios? ¿O es un altar pagano? Es un altar al Dios Mamón. Anda sobre la feria, ¿sí o no? O sea, das testimonio, ¿verdad? Tienes música cristiana, pero cuando ves la oportunidad de robar a alguien, el altar se convierte en un altar para Mamón. Así se llama el Dios del dinero, hablando mitológicamente. Hay dos tipos de altares. Está el altar de Dios y el altar pagano. Entonces, él hizo las cosas bien, pero no quitó el altar. ¿Qué es lo que se le predica aquí, hermano? Por eso a veces la gente sale bien enchilada y a veces nos mandan mensajes, hermano. A veces nos dicen, no, es que ustedes y que son bien legalistas y que son bien extremistas. Y no somos extremistas. Lo que pasa es que mira, dice ahí en el verso 3 que con todo y eso que él hizo, no quitó los altares. O sea, con todo y lo que él hizo, no quitó al mundo del corazón de la iglesia. Ese es un problema que tenía Moisés en su congregación, hermano. El problema que tenía Moisés con la congregación es de que Moisés, dijo un predicador, ¿verdad?, pudo sacar al pueblo de Dios de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto del corazón del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios anhelaba, hermano, las cosas del mundo, deseaba las cosas del mundo. Decía, estábamos mejor allá en el mundo, porque allá en el mundo comíamos bien y aquí nos dan en la casa puras verduras. Ya se quiso esa tradición, ya puro caldo de res, ¿verdad? Les dan caldo de res, ¿qué más? Chicharrones, carne de puerco así en librito, en vistecitos, ¿verdad? Pescuecitos de pollo en salsa. Pero dice, hermano, que es una tipología de la iglesia imitando al mundo. O sea que el altar de mucha gente en la iglesia todavía anhela y desea las cosas del mundo. Y eso es un trabajo que a nosotros nos toca atacar. El otro día oía un predicador que decía, nosotros no tenemos ningún derecho. ¿Cómo decía? Que no tenemos ningún derecho de llamar, ¿cómo? Amonestar a nadie. Aunque la Biblia dice amonestaos los unos a los otros. Pues sean que no tenemos ningún derecho, pero le voy a decir que sí, hermano, porque es nuestro trabajo. O sea, el trabajo de la institución, si usted lo quiere ver así, es corregir eso. El trabajo de usted es sobrepasarnos a nosotros. O sea, no hacerlo porque nosotros se lo digamos, sino hacerlo porque usted quiere agradar a Dios. Porque no es que nosotros lo digamos, mire, nadie, fíjese bien lo que dice,
Esto es una tipología de la iglesia imitando al mundo. Por eso hay gente que dice esto: nadie me puede manipular la vida. La iglesia quiere ser como el mundo, hermano. La iglesia, hermano, quiere tener un matrimonio como en los matrimonios del mundo. La iglesia quiere practicar relaciones sexuales como las relaciones sexuales se practican en el mundo. La iglesia quiere que los noviazgos sean como en el mundo. La iglesia, hermano, quiere que su vida espiritual sea como el mundo. Vamos a la iglesia, cumplimos, pero seguimos igual. Y nuestro servicio a Dios como el mundo, hermano. ¿Cómo la ve? El noviazgo como en el mundo. Decía antes el pastor que qué diferencia había entre los cristianos y los católicos. ¿Qué diferencia hay entre los cristianos y los católicos, hermano? ¿Los católicos fuman? ¿Sí fuman los católicos? ¿Y los cristianos? También. ¿Sí o no? ¿Los católicos fornican? ¿Sí o no? ¿Y los cristianos? También. ¿Sí o no? En el noviazgo se manosean los católicos. Sí, hermano. ¿Y a los cristianos? También. ¿Ve? Porque no era necesario hacer las cosas bien, hermano, sino era necesario hacer las cosas bien, pero también quitar el altar. Sí, ellos sacrificaban en altares paganos, hermano. Ahí le va, fíjese bien. Los cristianos sacrificaban en altares paganos. Mire, ahí le va. Hacían lo que Dios les mandó hacer, pero no como Dios lo mandó. Fíjese bien, hermano. Hacían lo que Dios les mandó hacer, pero no como Dios los mandó. ¿Qué significa eso? Ahí le va. A ver, deme ejemplos. ¿Qué quiere decir? Hacer lo que Dios dijo que hagamos, pero no como Él dice que lo hagamos. ¿Qué entendemos por eso? O sea, estoy haciendo lo que Dios, porque luego llega el pastor y te llama la atención y te enojas. Dice, pues estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y luego el pastor te dice, o el líder te dice, pues sí lo estás haciendo, pero no como debe de ser. ¿Qué significa, hermano? Que ellos sacrificaban en altares paganos, o sea, que hacían lo que Dios les mandó hacer. O sea, Dios les mandó que hicieran sacrificios y ellos estaban haciendo los sacrificios, pero los sacrificios que estaban haciendo no los estaban haciendo como Dios lo mandó. ¿Qué significa eso para nosotros? Exactamente, que sí estamos sirviendo a Dios, pero sin responsabilidad, sin compromiso. ¿Qué más? Haciendo lo que quiero. Por ejemplo, estamos predicando el evangelio, estamos subiendo al altar a ministrar sin santificación. ¿Sí? Sin pureza, hermano. O sea, el día que le toque a usted compartir, predicar, tiene que tomar tiempo con Dios, tiene que orar, tiene que estudiar, se tiene que aprender el mensaje. No puede estar el sábado en la noche allá, hermano, aquí en los eventos que ponen, hermano. Acaba de venir un artista la semana pasada y va a predicar el domingo, pero el sábado en la noche no puede, porque así está hoy, hermano.
haciendo sacrificios de alabanza, pero no como Dios quiere. ¿O sí? Y el problema es, hermano, el problema es que hoy en día la iglesia exige eso, hermano. ¿Sí? ¿Cómo debemos de hacer las cosas? Como Dios las mandó. Cualquier cosa que quieras hacer, cualquier cosa que quieras emprender, cualquier negocio que quieras hacer o cualquier cosa, servicio, lo que tú quieras hacer, primero, hermano, ve a la palabra para que sepas lo que vas a hacer, cómo tienes que hacerlo. Yo el otro día platicábamos con unos empresarios, hermano, del ministerio, y yo les decía a ellos, es que mira, lo que a ti te corresponde como empresario es ir a la Biblia. Ve a la Biblia ahí, investiga, nútrete, aprende qué es lo que te corresponde a ti como patrón según la Biblia. ¿Qué te exige a ti el Señor en su palabra como jefe de un negocio, jefe de una empresa? Ya que lo sepas, hazlo. Tú haz tu parte, porque es lo que a ti te corresponde. Porque si vas a hacer un negocio, si vas a hacer una empresa, un emprendimiento o algo, tienes que hacerlo como Dios manda que lo hagas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, hermano, deme un ejemplo. Que el patrón tiene que cuidar a los esclavos, que si le pasaba un accidente, no, lo tenía que dejar libre o qué. Que si perdía un ojo en el trabajo, ya no iba a ser su esclavo, lo tenía que dejar libre, sin deuda, ¿verdad? Y tener el cuidado de él, de lo que pasaba, ¿verdad? ¿Qué más? Disciplina. ¿Qué más? Pagarles lo que les debe del acuerdo y pagarlos a tiempo, hermano. A tiempo, ¿sí? ¿Qué más? Gracias. Que el negocio no debe de tener una ganancia deshonesta. Por ejemplo, si tú eres comerciante o vendes, no tienes que mentir para vender, ¿verdad? Como Temu. ¿A poco no se ven bien chidos los productos de Temu, hermano? Y cuando te llegan parece que los hicieron con las patas, ¿sí o no? O sea, publicidad engañosa, hermano. Gracias. Dice, o sea, publicidad engañosa no la puedes hacer. Como acaba de salir ahorita una publicidad, hermano, donde, o sea, hasta me subió la moral, hermano, porque está un gordito y le dicen, ¿usted a qué se dedica? Y le dice, yo soy modelo. Y está así, está más gordito que yo, hermano. Dice, yo soy modelo de gimnasios, de acá fitness. Le dice, ¿cómo? Sí, yo trabajo el antes. Ya ve que en todos lugares es el antes y el después. El antes, el después. Él es modelo de un gimnasio fitness y su puesto es presentarse como el antes. Y luego ya ponen uno acá fortachón, el después. Y ya nomás le ponen ahí la cara, ¿ah? Ganancias deshonestas, hermano. Así, o sea, sí, negocios que afecten la salud. Por ejemplo, un cristiano no puede tener una barrotera donde se vende alcohol. No puedes vender alcohol, no puedes vender cerveza, no puedes vender pipas, no puedes vender canalas, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, a veces el cristiano está trabajando y está haciendo, eso es en lo secular, en nuestra vida diaria, pero ¿qué en el ministerio, hermano? Hace algún mes atrás, mes y medio, hermano, los que estaban aquí tocando nos dijeron que ya no querían tocar, ¿verdad?
Y yo, hermano, soy partidario de obligar a la gente. Sí. Oye, que no quiero ir a la iglesia y a fuerzas. O sea, si no quieren venir a la iglesia los morros, tienen que venir a fuerzas. Ya cuando se salgan de mi casa ya es su rollo. Pero mientras estén en mi casa somos cristianos, en mi casa nos congregamos y todos y así. Pero yo meditando en el Señor, hermano, yo le dije al Señor que los obligo, porque si los dejo, luego se les va a hacer fácil, se les va a quitar la carga, ¿verdad? Y luego les das la mano, ¿y qué pasa cuando le das la mano a la gente? Luego me van a agarrar el pie y así. El temor. Yo sé que ese no era el temor como pastor, ese era el temor como padre. ¿Sí o no? Pero también yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer un sacrificio inadecuado. Yo no voy a sacrificar cerdos en el altar de Dios, porque hubo un rey que sacrificaba cerdos, hermano. Manasés sacrificaba, hermano, cosas inmundas en los altares de Dios. No que ellos sean cerdos, para que no vaya a decir, oh, le dijo cerdos a sus hijos. No, estamos hablando del sacrificio. Entonces yo dije, si los obligo, voy a estar ofreciendo a Dios un sacrificio. Y buen sacrificio, porque tocamos bien. Pero ese sacrificio es un sacrificio que Dios no mandó. Porque el servicio a Dios, ¿cómo debe de ser, hermano? Voluntario. Entonces, si no quieren, ni modo. Hay que orar que Dios levante otros o que los convenza. Entonces ellos sacrificaban en los altares, pero hacían el sacrificio que Dios mandó, pero no como Dios lo mandó. Hay que cortar los problemas de raíz. Los lugares altos son lugares donde se hacen cosas buenas, pero aunque son buenas, no agradan a Dios, ¿verdad? No todas las cosas buenas agradan a Dios, hermano. Hay cosas buenas que no son agradables a Dios, y esas hay que dejarlas de practicar. Dígale al que está a su lado, aunque parezca bueno o aunque sea bueno, si no es agradable a Dios, tienes que decir no. ¿Sí o no? ¿Es bueno descansar? ¿Sí o no? Pero el domingo en la mañana a la iglesia, ¿verdad? Es bueno hacer asuntos en la semana, hacer pendientes, sí. Pero el jueves a la iglesia, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que dice, hermano. Tenemos que hacer las cosas como Dios lo dijo que hagamos en su palabra. Vaya, Deuteronomios capítulo 12, versículo 13 y 14. 12, 13 y 14, Deuteronomio. Dice la palabra del Señor, hermano. Cuídate, fíjese bien, ¿ya está ahí? Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos. ¿En dónde, hermano? En cualquier lugar. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que el Señor escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Amén. Dígale al que está a su lado, tampoco es en cualquier lugar. Primero es en la casa de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quiere ayudar a la gente del mundo? Porque hay gente que sí, que allá afuera es bien responsable, hermano.
Hay gente, hermano, allá, mire, el carro de la empresa lo trae línea, hermano. Y el carro de su casa no lo trae. ¿Sí o no? Hay gente que es responsable. Dice ahí, hermano, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en el lugar que tú vieres, sino en dónde. Solamente podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija, en el territorio de una de las tribus. Allí presenta tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno. O sea, no puedes ser más responsable allá afuera en el mundo que en la iglesia, hermano. No puede ser así, porque es un sacrificio que Dios no aprueba, hermano. Amén. Vaya a Segunda de Crónicas capítulo 24 verso 17, hermano. Segunda de Crónicas capítulo 24 versículo 17. Ahí vamos a terminar en ese capítulo, hermano. Me quedan como 15 minutitos. Segunda de Crónicas, o segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 17. Fíjese lo que dice ahí, hermano. Muerto Joiada, que era el sacerdote, ¿verdad? Al principio le dije profeta, pero no me equivoqué, era sacerdote, Joiada. Fíjese lo que dice, hermano. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Dios, o la casa del Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Y entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen al Señor, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Qué sucedió, hermano? Murió el sacerdote, ¿y qué pasó con el pueblo? Desampararon, hermano, la casa de Dios. Fíjese, hermano, muerto el sacerdote, ya ve que así dice el dicho, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿eh? Eso es lo que pasa si tu fe es institucional, hermano. Eso es lo que pasa si tu servicio es institucional. Eso es lo que pasa cuando los familiares, mire, ¿qué pasa cuando viene un interno a la casa? Viene un interno a la casa de rehabilitación y la familia se empieza a congregar, ¿verdad? Eso me pasaba mucho en Guadalajara. Y se congregaban y no, hombre, hermano, usted los veía mientras el interno estaba ahí. Cuando el interno se iba, ¿qué sucedía? ¿Qué pasa con la familia? Se va el interno y la familia deja de venir. Porque ¿dónde está la fe? Solamente es institucional, hermano. Solamente por la institución. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando la persona pone su fe más allá, hermano, de la institución, que dice: gracias por la iglesia, gracias por los hermanos que me enseñaron, pero mi fe está fundamentada en Cristo? Mire, hermano, yo he visto en otras ciudades que ha habido, mire, nosotros estuvimos en una ciudad, hermano, donde estaba una iglesia montada. De repente, hermano, los pastores se fueron. Y yo dije, ¿qué va a pasar con la congregación? Y lo que me da gusto, hermano, es que la congregación ahí los tenemos de amigos en el Face. Y esa congregación, que no era tan grande, pero era una congregación,
Ahorita subiendo videos, hermano, de la alabanza, sus hijos ya sirviendo. Y dices tú, ¿qué pasó? Pues que la fe de ellos no estaba puesta en una institución, o no era institucional. Es como los matrimonios. Se va el esposo, ¿y qué pasa con la esposa? Se va el esposo y la esposa dice, de aquí soy. ¿Dónde estaba la fe de ella? En su marido. Estaba. El matrimonio es una institución también, ¿no? Así está, sí, ¿no? Jurídicamente es una institución, ¿no? Por eso el gobierno se mete, se puede meter. ¿Y qué pasó, hermano? Se va. O al revés, se va la esposa y no, pues es que mi esposa. Y el hermano que trabajaba con la plaza era sicario del Mencho. Y ahora, yo estaba cuando agarraron el Mencho y la libré. Eso es lo que van a decir ahora. Pero ya la mujer no quiso venir. Y ya, la esposa tampoco. Porque la fe no está, ¿verdad? O sea, la vida, hermano, la vida no está dirigida por Dios. Está dirigida solo por el marido. La vida no está dirigida por Dios, solamente está dirigida por la esposa. O sea, dígale al que está a su lado, si trae ahí un hombre, dígale, es que te dirige tu ruca, brother. Sí, pero otra cosa fuera, hermano. No, mire, Martín y yo estábamos platicando, hermano, ya a estas alturas que tu esposa te dijera, no, que ya me voy, te voy a dejar. Gloria a Dios. Menos problemas, menos gastos, menos estrés y fuera enfermedades. Pero porque ya la fe de nosotros, ¿dónde está? En el Todopoderoso, hermano, en el Altísimo. ¿Sí o no? Ya nosotros estamos en la posición de Pablo, hermano. Ya de Pedro, hermano. Pablo dicen que Pablo enviudó, hermano, que Pablo ya ve que el apóstol Pablo, hermano, porque alguien le tiró ahí a Pablo, no, que Pablo nunca se casó, cómo da las cartas ahí, qué consejo podía dar de matrimonio. Dicen unos, hermanos, los que saben, que Pablo fue casado, se le murió la mujer y no le quedaron ganas, hermano. No le quedaron ganas al apóstol Pablo. Dijo, si te vi, ni me acuerdo, hermano. Entonces, por eso cuando murió el sumo sacerdote, hermano, ellos se extraviaron. Esto es un tipo de personas, hermano, que mientras está el hombre de Dios se comportan, pero cuando se va se convierten en lo que realmente son. Otra vez, hermano, esto es un tipo de personas que mientras está el hombre de Dios se comportan, pero cuando se va se convierten en lo que realmente son. Por eso Pablo le escribió a Timoteo, hermano, le digo, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Dígale al que está a su lado, o sea, no es cuando está el liderazgo, es aunque no esté el liderazgo, hermano. ¿Sí o no? O sea, la dirección que hay en mi vida sobrepasa la institución. ¿Sí o no? O sea, yo soy dirigido por Dios, soy dirigido por el Espíritu Santo, haya gente o no haya gente, esté mi papá o no esté mi papá, mis padres, estén mis pastores o no estén mis pastores. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé quién soy y mi vida es dirigida por Él. ¿Sale? ¿Cómo podemos hacer para seguir o para hacer las cosas bien con Dios, hermano? Número
número uno, hermano, tenemos que estar dispuestos a ser dirigidos. Tienes que estar dispuesto a ser dirigido por Él, hermano. O sea, cada persona que se sube a predicar, que se sube a dar un mensaje, es un mensaje, hermano, de la palabra de Dios. Sí, o sea, no es un mensaje, hermano, no son otros rollos. Es un mensaje de la palabra de Dios. Siempre que alguien sube aquí y nosotros, mi esposa y yo, estamos allí oyendo, y nunca nos ha tocado, hermano, que se hayan subido a decir un disparate. Pero el día que se suba alguien, hermano, y diga algo inadecuado, ¿verdad? Se le va a llamar la atención. ¿Sí? O sea, como, hey, hermano, congregarte no te va a salvar. Diezmar y ofrendar no te va a salvar. Esa gente, acuérdese que hay dos tipos de predicadores. Están los que dan el alimento para las ovejas, y están los que dan el alimento ¿para quién? Para los chivos. Y como aquí no hay chivos, no podemos, aquí, hermano, no podemos subir a alguien que dé alimento para los chivos, porque aquí no hay chivos, aquí hay puras ovejas. ¿Sí o no? Pueda que haya un lobo disfrazado de oveja, pues, pero hasta ahorita es oveja y chivos no hay. No se puede, hermano. No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos que ser dirigidos por Dios. Acuérdese de la promesa, hermano, que le compartí hace unas semanas atrás. El Señor te pastoreará siempre. Ahí en el libro de Ezequiel dice: el Señor te pastoreará siempre. Y en las versiones dice: el Señor te guiará siempre. Siempre te va a guiar el Señor, siempre. Entonces, por eso es que debe de haber una disposición a ser dirigido. Número 2, tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Y yo sí quiero que entienda eso, porque el crecimiento espiritual no depende de nosotros, hermano. O sea, yo no te puedo hacer crecer espiritualmente a ti. Yo le dije la semana pasada, hermano, yo no puedo hacerte a ti que ames a Dios. No te puedo hacer que seas responsable, no te puedo hacer que llegues temprano. O sea, esas son cosas que te corresponden a ti como iglesia. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual depende de ti. Si tú oras, si tú lees la palabra, si tú te edificas escudriñando, hermano, meditando, llevando por obra el mensaje de la palabra, hermano. Entonces hay que crecer espiritualmente, pero dígale al que está a su lado: pero eso te corresponde a ti. Joás, hermano, no creció espiritualmente. ¿De quién dependía Joás? ¿De quién dependía Joás? Del sumo sacerdote. Por eso dice ahí: y él hizo lo recto delante de los ojos de Dios todo el tiempo que el sumo sacerdote lo aconsejó. Entonces él no creció espiritualmente, hermano. ¿Qué pasó con él? Que su confianza estaba ¿en quién? En el sumo sacerdote. O sea, no volteaba al cielo y le decía: tú dime a mí qué hacer. Él le decía al sacerdote: dime tú qué hacer. Hay gente así a veces en las iglesias, hermano. Y luego nos dice: no, es que usted me contestó bien feo. Si te pones a orar, brother, Dios te va a ni sabes cómo Dios te va a contestar. Ahí está Moisés, hermano. Cuando estaba Moisés, el pueblo andaba de rebelde, hermano, y se fue Moisés a orar, hermano, y le dijo: Señor, el pueblo. Y Dios volteó, hermano, y le contestó a Moisés: ya cállate, dile al pueblo que marche. O sea, no vengas conmigo, ve y dile al pueblo que marche. Sí, pero nuestra vida, hermano, debe de estar con Dios. La falta de conocimiento espiritual
nos lleva a confiar más en la gente que en Dios. Y luego por eso hay gente, hermano, que se decepciona. Yo le dije el otro día a uno de mis líderes, hermano, que se fue de la iglesia, se perdió, y después me lo encontré yo en la calle. Me dijo: brother, ¿sabes qué es lo que yo traigo? Yo le di toda mi vida, 25 años, me dijo. Yo le di 25 años de mi vida al ministerio, y luego después nomás me dieron una patada en la cola y me aventaron para la calle. Y yo le iba a decir: no, tú te fuiste, o sea, recaíste en drogas y tú te fuiste. Pero no quise ofenderlo, hermano. No quise ofenderlo ni nada, porque era mi líder, ¿verdad? Y yo soy de los que creo, hermano, que eso nunca se quita. Un llamado, porque la Biblia dice que el llamado y los dones son irrevocables. Entonces ha habido gente que ha sido parte del liderazgo, que han sido pastores, que ahorita están perdidos, pero para mí todavía la investidura ahí está, porque así dice la palabra. Entonces yo me lo puedo encontrar, si usted quiere, como indigente, y yo lo voy a seguir respetando como lo que fue mi líder. Entonces cuando ese me dijo: yo le di 25 años al ministerio, y yo le dije: pues ese fue tu error, que le diste tu vida al ministerio. Le dije: ahora dale tu vida a Cristo, déjame orar por ti, porque ahora le vas a dar tu vida a Cristo, no le vas a dar tu vida al ministerio. Por eso es que le digo, o sea, debe de sobrepasar la institución. O sea, nosotros estamos agradecidos con el ministerio, y al decir agradecidos, hermanos, servimos al ministerio, damos, hermano, nuestro dinero al ministerio, apoyamos, hermano, al ministerio y todo, sí, pero sobrepasamos al ministerio, hermano, porque nuestra confianza debe de estar en Dios. Entonces, número 3, tenemos que hacer las cosas como Dios dijo, no como nosotros pensamos. Amén. Grábese eso, hermano, grábese eso. Yo creo que el pastor debería de hacer servicios de jóvenes y poner música de la de punchis, 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 para que jalar a los jóvenes. Y acá no, hermano, tiene que ser como Dios dijo. ¿Cómo se alcanza una ciudad? Predicando el evangelio, hermano. No se alcanza con bailecitos. ¿Cómo alcanzas una ciudad? Predicando el evangelio. No se alcanza una ciudad poniéndoles un taller de tatús. Porque acuérdese que tiene que ser como Dios dijo que tiene que ser. Oramos y predicamos el evangelio, y oramos, hermano, por la ciudad y predicamos el evangelio, y oramos y predicamos, hermano, porque así es como se va a tomar la ciudad, así es como Dios lo dijo, no como nosotros queremos. Número 4, tenemos que ser diligentes, hermano. Ahí le va, fíjese bien, tenemos que ser diligentes con lo que se nos ha entregado en mano. O sea, si usted tiene una posición de liderazgo, o si usted tiene algo encargado que es de parte del ministerio, usted tiene que ser diligente con lo que se le encargó. No lo puede estar haciendo nomás a la brava, no lo puede estar haciendo nomás a la y se va. Mire, desde hace muchos años atrás, hermano, había un pastor que estaba perdiendo su familia, hermano, por causa del ministerio. Porque ese es un problema, hermano. No es el caso de nosotros, porque nosotros ya cuando veníamos para acá ya lo veníamos aprendido, hermano. Pero el pastor estaba perdiendo su familia, hermano, por causa del ministerio. ¿Por qué? Porque la gente del ministerio no apoyaba. Entonces los pastores se tenían que dividir en 1000 partes. La gente no llegaba temprano, la gente no daba. A veces el pastor tenía que poner de su bolsa para los gastos de la iglesia, y muchas cosas que empezaron a generarle conflicto en el matrimonio, porque le empezó a quitar a su casa o a su familia para tener que dar al ministerio, muchas cosas así. Entre todos los problemas, hermano, que eran de alguna manera soportables, empezó a tener conflicto con la mujer, hermano. La mujer ya ni oía las prédicas del pastor. Es más, hermano, una vez se fue a la ciudad y estaba el pastor a todo lo que da predicando, y la esposa del pastor allá afuera con los jóvenes jugando fútbol. ¿Cómo la ve? A media prédica, hermano. Y entonces el pastor buscó ayuda, hermano. El pastor dijo: oye,
Y el consejero le dijo: mira, mejor entrega al ministerio. Mejor entrega al ministerio. ¿Por qué? Porque no puedes estar así. No puedes estar con tanto problema acá y que el ministerio te esté generando problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque si el ministerio se rompe, se puede volver a edificar otro ministerio. Pero si se destruye el matrimonio, hermano, ¿cómo recuperas un matrimonio? ¿Qué pasaría si se destruyera el matrimonio del pastor, hermano? ¿Qué pasaría? Nos tragan vivos, hermano. ¿Ya vio lo que pasó con Guillermo Maldonado cuando la esposa le pidió el divorcio? Cómo la iglesia los masacró. Pero gacho, hermano. Pero para estar en el ministerio, hermano, se ocupa diligencia. Vaya al verso 5, hermano. Fíjese lo que dice ahí, 24:5. Dice aquí, hermano: y reunió, verso 4: después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa del Señor, y reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo: salir por la ciudad de Judá y recoger dinero en todo Israel, para que cada año se repare la casa de vuestro Dios, y vosotros poner diligencia en el asunto. Pero los levitas, ¿qué dice, hermano? No pusieron diligencia. Ahí le va, Nueva Traducción Viviente. Mandó llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. A ver, hermano, pregúntele al que está a su lado: ¿cuántas veces te tienen que repetir a ti lo mismo? ¿Cuántas veces te tienen que repetir, hermano, lo mismo? ¿Cuántas, hermano? O sea, mi pastor ya dijo que vamos a tomar la ciudad para Cristo. Los adictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales. ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir, hermano? ¿Qué tiene que hacer? Dos cosas. La primera, creer. Yo le dije: ayúdenos a creer que Dios va a levantar un ministerio poderoso aquí y que vamos a enviar otras iglesias a otras ciudades. Creer, orar y predicar, hermano. Pregúntele al que está solo: no se lo tenemos que estar diciendo, sí. ¿A que no? Sí. Entonces dice ahí, hermano, que les dio la siguiente instrucción: vayan a todas las ciudades de Judá, recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren. Pero los levitas, ¿qué dice? No actuaron, hermano. No actuaron. Por eso es que, mire, ese es el punto 4. Tenemos que ser diligentes con lo que se nos ha dado. Si se le ha dado un servicio, un ministerio, sea diligente, no sea aguado, o aguada, dice la hermana, no dije yo, ahí para los que nos ven. Sea diligente con lo que Dios le dio. Lo que sea que Dios le haya dado, sea diligente con eso. Y de tomar aquí la ciudad, hay que ser, mire, hermano, ayúdenos a creer, ayúdenos a orar. Y si ve a alguien que tiene necesidad, nomás invítelo, hermano. Nomás es: brother, ve a la iglesia y ahí está el domicilio. O si ve a alguien tirado, hermano, o a un indigente, o alguien: brother, ¿te quieres alivianar? Sí, súbete. O mira, vete a este domicilio, ahí te van a ayudar.
tienes que ir voluntariamente. No es muy difícil, ¿o sí, hermano? ¿Verdad que no? Sí. Pero pregúntele al que está a su lado, pero ¿cuántas veces nos lo van a tener que decir, hermano? ¿Cuántas veces? O le tenemos que hacer como los de Alcance Victoria, hermano. Mire, cuando nosotros estábamos allá en Alcance Victoria, hermano, hay un ministerio que se llama Unari Weekend, Unidos Podemos. Y haga de cuenta que uno daba 25 pesos por semana y te daban un brochecito, hermano. Yo ahí andaba con mi brochecito, mi traje, mi corbata y mi brochecito, que yo daba dinero. Y ese dinero era para cuando se enviaba a una iglesia a apoyar. Pero ahí le va, hermano. Lo que hacían era que hacían un video, hermano. Hacían un video promocional y te lo ponían, hermano. Así como la música que está ahorita acá. Y salían niños, hermano, de África. ¿Conoces a los niños de África? ¿Cómo son los niños de África? Bien flaquitos, hermano, y así panzones y llenos de moscas. ¿Sí los ha visto, no? ¿Sí o no, hermano? Llenos de moscas y acá. Y los ponían. Y una vez el Ed Morales, el pastor que está ahí en la foto, el Ed Morales, en una conferencia dijo, hermano, dices que eres leal, pero no quieres dar dinero para el ministerio. Si todos fueran leales en dar sus ofrendas para la obra de Dios, no tuviéramos que hacer estos videos y poner esos niños panzones todos llenos de moscas para que te den lástima y des. Fíjese, hermano, reveló un misterio, hermano. ¿Verdad que no tenemos que hacer eso, hermano? Andarle dando lástima a usted. Ahí está la palabra. Si usted va a dar, si usted da, va a ser bendecido. Es una ley, hermano, en las escrituras. Es más feliz el que da. ¿Por qué dice? Es más bienaventurado dar que recibir. Es más feliz el que da que el que recibe. ¿Por qué? Porque el que da es rico. Porque el que da tiene para dar. Porque el que da, hermano, es porque puede dar. Por eso dice, es más feliz el que da que el que recibe. Porque el que da es el que tiene, hermano. Y el que recibe es el que no tiene. ¿Sí? Entonces por eso dice ahí que él mandó, hermano, el rey mandó que hicieran, hermano, las cosas para el templo. Pero ¿qué dice? Pero los levitas no actuaron. Dígale al que está a su lado, hermano, queremos ver acción. ¿Sí? Dígale al que está a su lado, échale acción a la emoción. Como cuando quieres tener hijos. ¿Qué haces cuando quieres tener hijos? Es que ya dice mi esposa, ay, ya vas a empezar. ¿Qué haces? Es que estamos hablando de reproducirnos, ¿no? Tomar una ciudad y todo eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando quieres tener hijos, hermano? Te pones en acción. Yo no, como los perros, hermano. Hasta te brilla el pelo. ¿Sí o no? Y luego cuando te peleas a muerte con tu mujer y luego dices, no puedo estar peleado. No puedo estar peleado con el ministerio, hermano. No puedo estar peleado con la obra de Dios. Dice, no puedo estar peleado con la mujer. Me voy a reconciliar. ¿Y qué haces cuando te reconcilias? ¿Verdad que sí sabes lo que haces? Te pones en acción, ¿o no? Digo, eso ya todos aquí hemos tenido parejas, hermano. Ahorita estás solo porque no la supiste hacer, pero tuviste pareja, ¿no? Todos hemos tenido parejas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué hacías para consolar? Para reconciliar. Te ponías en acción. Aquí es lo mismo, hermano. Si nos vamos a reproducir, ¿verdad? Y si vamos a crecer, tenemos que tener acción, hermano. Número 5 y último, nunca cambies a Dios por nada del mundo.
No cambies las cosas de Dios por nada, hermano. Tienes que tener cuidado. Vea el versículo 18, hermano, 24, 18. Ya lo leímos, hermano. Dice otra vez: y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Mire, tomaron más importancia por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Póngase de pie, hermano. Ahí le va otra vez. Tenemos que estar dispuestos a ser dirigidos. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que hacer las cosas como Dios las dijo. Tenemos que ser diligentes en lo que se nos ha entregado. Y nunca cambies a Dios por nada, hermano. Por nada. ¿Sí? Por nada. A mí lo mejor que me ha pasado en la iglesia, hermano. Lo mejor. ¿Sale? Y Dios, hermano, Dios es el que he considerado hasta ahorita que ha sido el que ha dirigido nuestras vidas. Por eso es que estamos aquí. Así es de que hay que permitir, hermano, a que sea Dios. Amén. Que nos dirija. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirte, Padre, que este mensaje quede guardado en cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes, y que nos ayudes a llevarlo por obra, Señor. No solamente ser oidores, sino ser hacedores, Padre, de tu palabra. Guárdalo en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Padre, a hacer estas cosas, a crecer espiritualmente. Ayúdanos a dejarnos, Padre, dirigir por ti. Ayúdanos, Padre, a tener importancia por las cosas que tú nos has dado. Tomar esta ciudad, Padre, para que vidas sean alcanzadas y vidas sean cambiadas. Para que todo aquel hombre y mujer, Padre, que están en las calles, todo adicto, Padre, todo pandillero, Señor, toda prostituta, homosexual, Señor, lesbiana, todo aquel hombre y mujer que tengan una necesidad, puedan ser alcanzados, Padre, por el poder de tu amor y tu gracia, Señor. Te pido que nos lleves con bien donde quiera que vayamos, tu presencia vaya con nosotros. Bendice, Señor, en una manera sobrenatural a tu pueblo. Derrama bendiciones, Padre, del norte, del sur, del este y del oeste sobre tu iglesia, Padre. Bendiciones espirituales, dones espirituales, pero también, Señor, bendiciones materiales, Padre, en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, te damos gracias. Y su pueblo dice amén, hermano. Dios los bendiga.